El silencio que solo existe en un banco de suplentes cuando tu equipo ya va ganando 2-0. No es el silencio de la derrota, ni el de la duda. Es otra cosa. La sensación de estar viendo la fiesta desde la puerta, con el abrigo puesto, sabiendo que quizás entres, quizás no, y que de cualquier forma el resultado ya se está escribiendo sin ti. Ese fue el primer tiempo de Piero Hincapié este domingo en Cardiff. Y sin embargo, lo que pasó después, en esos 25 minutos que sí le tocaron, dice más sobre su presente en el Arsenal que cualquier titularidad cómoda. Cardiff, además, no era un escenario cualquiera. El Principality Stadium recibió la Community Shield porque Wembley estaba ocupado por una gira musical. Un detalle casi anecdótico que le dio al primer título inglés de la temporada un aire distinto. Más de gran final continental que de tradicional levantamiento de telón. Bajo ese techo cerrado, Arsenal salió a jugar como si llevara toda la pretemporada esperando ese silbatazo inicial. Arsenal no necesitó ni 30 segundos para dejar claro que este no sería un partido de tanteo. Riccardo Calafiori definió a los 23 segundos, tras una combinación que arrancó en Madueke y pasó por Luis Skelly. Y el marcador ya estaba en marcha antes de que la mayoría de los espectadores en Ecuador hubiera terminado de acomodarse frente a la pantalla. El segundo llegó a los 28 minutos. Aves, otra vez beneficiado por el trabajo incesante de Christos Tzolis, que se estrenaba como titular y terminaría siendo el nombre más comentado de la tarde. Y apenas arrancado el complemento, al 48 minutos, Odegaard cerró la cuenta con una definición fría ante Donnarumma. 3-0, partido resuelto antes de que Enzo Maresca, en su primer compromiso oficial como entrenador del City tras la salida de Pep Guardiola, pudiera siquiera intentar una reacción. En ese contexto, una goleada cómoda, un rival desarticulado, un Arsenal que jugó casi de memoria. La pregunta relevante no es qué pasó en el campo mientras Hincapié miraba desde la banca. La pregunta es por qué estaba ahí, mirando, y qué significa que Mikel Arteta haya decidido dejarlo fuera del once inicial en un partido sin Saliba, sin Rice, sin Timber, sin Saka. Porque ahí está el dato que de verdad importa esta temporada. Arsenal llegó a Cardiff con 4 ausencias de peso, 3 de ellas en la zona donde Hincapié compite por minutos, y aún así Arteta prefirió empezar con Ben Guite, Gabriel, Cristian Mosquera y Calafiori en la línea de 4. 4 nombres, ninguno ecuatoriano. El mensaje, aunque nadie lo diga en rueda de prensa, es bastante directo. En este Arsenal de 2026, ser una opción no es lo mismo que ser una prioridad. Y Hincapié, hoy, es una opción. No hace falta dramatizar lo que no se puede confirmar todavía. No sabemos si esto es una decisión táctica puntual. Arteta rotando para un amistoso oficial de pretemporada, cuidando cargas antes del arranque real de la Premier League, o el primer síntoma de una jerarquía que se está consolidando en su contra. Lo que sí sabemos es lo que hizo con los minutos que tuvo. Entró cerca del minuto 65, en un doble cambio junto a Saka, sustituyendo justamente a Calafiori, el mismo futbolista que había abierto el marcador a los 23 segundos. Relevar al héroe del primer gol no es un contexto neutro. Es entrar sabiendo que el partido ya tiene un protagonista, y que a ti te toca sostener, no inaugurar. Conviene detenerse un momento en ese detalle, porque no es menor. Calafiori llegó a este partido como una de las grandes apuestas de Arteta para el lateral izquierdo, y respondió de la mejor manera posible, con un gol en el primer minuto, que Hincapié entrara precisamente por él, y no por otro nombre, deja una lectura doble. Por un lado, confirma que ambos compiten por el mismo carril del campo, la banda izquierda de una defensa que Arteta sigue reconfigurando partido a partido. Por otro, sugiere que, al menos por ahora, el italiano lleva ventaja sobre quien empieza los partidos importantes. Hincapié entra cuando el once titular ya demostró lo que tenía que demostrar, y eso, en el fútbol de estas exigencias, se paga con más presión, no con menos. Hay que sostener una ventaja, no construirla. Y eso hizo, sin estadísticas que inflen el relato, porque esta vez el guión no se permite inventar números que no se pueden verificar. Lo que quedó registrado con claridad fue una imagen. En el descuento, con el resultado más que sentenciado y el partido reducido a ese trámite lento de los minutos finales, Hincapié metió un centro raso, medido, buscando a Bukayo Saka dentro del área. El inglés no pudo definir, el balón se fue por encima del travesaño,
Y ese detalle, una asistencia que no fue gol por centímetros, terminó siendo el resumen perfecto de la tarde ecuatoriana en Cardiff: presencia, intención, pero sin la recompensa final. Hay algo revelador en que ese haya sido el único momento de la transmisión donde el nombre de Hincapié apareció ligado a una acción ofensiva directa. En un Arsenal que anotó 3 goles casi sin despeinarse, el defensor ecuatoriano no llegó como sustituto a cerrar un partido ya viejo, sino que se atrevió a proponer, a buscar una cuarta conquista que hubiera sido, en el fondo, decorativa para el resultado pero simbólicamente enorme para él. Ese es el tipo de gesto que no cambia un marcador, pero sí empieza a cambiar una narrativa personal. Porque conviene no perder de vista el mapa completo. Hincapié llegó al Arsenal como una de las piezas más codiciadas del último mercado, con el prestigio de haber sido titular indiscutido en un ciclo de selección donde Ecuador confirmó que ya no exporta promesas sueltas, sino una generación entera asentada en la élite europea. Y aterrizó en el club más exigente posible para consolidar minutos, un Arsenal que compró para ganar la Premier League, que ya la ganó, y que ahora defiende ese trofeo con una profundidad de plantilla que convierte cada posición defensiva en una batalla de currículums. Gabriel, Saliba, Guite, Mosquera, Calafiori, Timber. Ese es el pelotón contra el que Hincapié compite todos los días en los entrenamientos de London Colney, mucho antes de que el domingo se decida quién sale de titular. Y no es un pelotón cualquiera. Hablamos de un central francés considerado entre los mejores del mundo en su posición, de un capitán brasileño de selección, de un inglés versátil que puede jugar en 3 puestos distintos, de un italiano recién llegado que ya empezó a anotar goles decisivos, y de un joven español, Cristian Mosquera, que Arteta también está probando como titular. Cualquiera de esos nombres, por sí solo, ya representaría una barrera exigente. Juntos, forman una de las defensas más pobladas y más caras de la Premier League. Y eso es exactamente lo que separa a Hincapié de la titularidad automática que muchos, desde Ecuador, dieron por hecha apenas se confirmó su llegada a Londres. No es que el club dude de su nivel, es que el club, sencillamente, tiene demasiadas opciones de nivel similar o superior en la misma zona del campo. Ahí está la tensión real de este episodio. Más allá del marcador de Cardiff, no es un problema de nivel individual. Nadie discute lo que Hincapié demostró en el Mundial, ni la solidez con la que se ganó este pase. Es un problema de contexto. Llegar a un vestuario donde ser bueno no alcanza, donde tienes que ser, además, mejor que otros 5 nombres que también fueron comprados o formados para ganar exactamente los mismos títulos que tú. Lo que cambia, entonces, no es la valoración del jugador. Lo que cambia es la manera de leer cada partido suyo a partir de ahora. Ya no basta con preguntarse si Hincapié jugó bien o mal. Hay que preguntarse si jugó, cuánto jugó y en qué posición lo hizo. Porque esos datos, minutos, no rendimiento, serán, durante buena parte de esta temporada, el verdadero termómetro de su presente en Inglaterra. Este domingo el termómetro marcó 25 minutos, un cambio doble y una asistencia fallida por poco. No es una condena, tampoco es una consagración. Es, simplemente, el punto de partida real de la temporada 2026 a 2027 para el ecuatoriano. Y ahí es donde este episodio conecta con algo más grande que un trofeo de pretemporada. La Community Shield no define nada en términos futbolísticos. Es, en el mejor de los casos, un ensayo general con público pagante. Pero si define algo en términos narrativos, quien empieza la temporada con ventaja psicológica y quien tiene que salir a buscarla partido a partido. Arsenal levantó su primer título del curso sin que Hincapié tocara el campo hasta bien entrada la segunda mitad. Ese dato, frío como parece, es en realidad el primer capítulo de una historia que se va a escribir en las próximas semanas, la de un defensor ecuatoriano que llegó para instalarse entre los mejores del mundo y que ahora tiene que demostrar, partido tras partido, minuto tras minuto, que merece estar ahí desde el primer silbatazo y no solo desde el banco. Ecuador ya no necesita pruebas de que sus futbolistas pueden competir en la cima. Eso quedó claro hace tiempo, con Caicedo capitaneando en Stamford Bridge, con Pacho levantando trofeos continentales, con Estupiñán decidiendo su futuro entre 2 gigantes de Italia e Inglaterra. Lo que sí queda por escribirse es si Hincapié logra convertir su nombre en Arsenal en sinónimo de titularidad,
o si esta temporada se transforma en un ejercicio de paciencia, de minutos robados en los márgenes de partidos ya decididos.